Muy bien, proseguimos ahora con lo que hemos denominado la unidad de aprendizaje quinta. Esta unidad es una unidad que va a ser desarrollada temáticamente, o el aspecto temático que queremos desarrollar solo está circunscrita a esta unidad. Y se refiere a algunas tensiones sobre el tema en la jurisprudencia estudiada. Es decir, hasta ahora hemos venido diciendo que la Corte Suprema considera a los derechos constitucionales, a las garantías constitucionales, como derechos naturales, propios de la personalidad humana. Hemos dicho que esto se advierte de manera expresa, esto fue el motivo de estudio en el capítulo primero, y también de manera implícita. Esto fue el motivo de estudio en los capítulos 3 y 4. Primera y segunda uno, tercera y cuarta otro. Pero no todos los jueces están de acuerdo con esa tesis. No todos los jueces piensan como piensa la mayoría. Hay algunos jueces que expresamente han considerado que no debe o no debería existir una consideración iusnaturalista de los derechos constitucionales, porque la consideración iusnaturalista hace referencia a una determinada filosofía que no es necesariamente compartida por todos. Por ejemplo, en el caso Cervini de Cubría, muy famoso, el juez Velucio señala que no puede aceptarse que sobre los derechos de los habitantes de la nación que reconoce, subrayo esta expresión, expresamente la Constitución, puedan prevalecer derechos supuestamente naturales, señalo la expresión, categoría esta no reconocida por todas las corrientes filosóficas. Los derechos naturales no es una categoría reconocida por todas las corrientes filosóficas, sino por aquellas que ascriben al iusnaturalismo. Pues ello implicaría dejar librada, si hacemos ese reconocimiento, dejar librada la aplicación de la Constitución no ya siquiera a restricciones impuestas por el Congreso, sino a la primacía de las ideas de los jueces sobre concretas normas de la ley fundamental, lo que equivaldría a sujetar la eficacia de los derechos humanos reconocidos por la Constitución a la ideología de los magistrados, anulando una porción tan esencial de la Constitución que equivaldría a la anulación de la Constitución misma. Fin de la cita. El juez Velucio entonces dice que esta invocación iusnaturalista sería muy peligrosa. Primero, porque no todas las corrientes filosóficas están de acuerdo, lo cual dejaría librado la aplicación de la Constitución ya no tanto a las reglamentaciones impuestas por el Congreso, que también están admitidas, sino a las ideas de los jueces sobre las normas de derecho fundamental, sobre la Constitución. La idea que tiene un juez, pues bien, eso sería el contenido, el concepto del derecho en discusión, en estudio, en debate. Y esto entonces es peligroso, equivaldría a sujetar la eficacia de los derechos humanos reconocidos por la Constitución a la ideología de los magistrados. Estaríamos ante un gobierno de los jueces. Un gobierno de los jueces y no el gobierno de la ley, gobierno de la legislación y del Poder Ejecutivo. Bueno, ¿qué podríamos contestar aquí a esta observación? ¿Qué podríamos contestar? En el texto hay una respuesta. Recuerden que el doctor Velucio dice:
No puede aceptarse que sobre los derechos de los habitantes de la nación que reconoce expresamente la Constitución. Esta expresión ya la habíamos puntualizado, reconocer la existencia. ¿Qué significa reconocer? No significa admitir lo que ya existe, por eso lo reconozco. No significa lo opuesto a lo creativo, a lo que yo creo, a lo que yo invento. Si esto es así, entonces ya la expresión del juez Belucio respecto a que algo es reconocido está implícitamente significando que algo viene dado y sería, por lo tanto, conforme a derecho natural. Ahí tendríamos entonces una suerte de contradicción, podríamos pensar. Y por lo tanto, la propia expresión reconocer creo que llevaría o conduciría a la argumentación contraria. Hay otro problema que me parece u otra observación que me parece se le podría decir al juez Belucio respecto de este tema. Y sería, ¿qué es lo que de verdad dice el constituyente? Lo habíamos visto recién. El constituyente, en 1860, en la Convención expresamente dijo que el artículo 33 hacía referencia a esos derechos naturales de los hombres y de las sociedades. No se trata entonces, como dice el juez Belucio en este dictum, de dejar la Constitución en manos de los jueces. Más bien al contrario, se trata de dejar la Constitución en manos de la Constitución, que es lo que cabe hacer. Y la Constitución ha dicho que estos derechos son derechos naturales. Por lo tanto, no cabría más que aceptar la voluntad del legislador, constituyente en este caso. Recuerden ustedes que la primera pauta de interpretación para el exégesis de una ley es lo que el constituyente, el legislador, ha querido decir al respecto. Pues bien, si el legislador ha querido decir que bajo el artículo 33, bajo la capa del artículo 33, se incorporan los derechos naturales, pues bien, esa es la voluntad. Y si nos parece que esto es inadecuado, habrá que cambiar la Constitución. Habrá que cambiar la Constitución. De modo tal que creería, esto es un ejercicio de pensamiento y además ustedes están invitados para participar de este debate y de dar su parecer, que puede o no coincidir con el de la cátedra, creo que habrían razones para pensar que la tesis de Belucio podría ser no aceptada. De nuevo el juez Belucio, pero en una causa posterior, la causa Arancibia-Clavel, vuelve sobre esta misma idea. La aplicación de los principios y normas, cito, de derecho de gente es entendido como todo aquello que constituye una parte esencial de la conciencia contemporánea y colectiva de los pueblos civilizados, y por vía de esta la declaración de imprescriptibilidad de las penas correspondientes a hechos anteriores al dictado de las normas nacionales, equivaldría a regirse por un derecho natural suprapositivo constituido por criterios de justicia no previstos en el derecho vigente al tiempo de los hechos de cuyo juzgamiento se trata. Esto, como ustedes ven, tiene que ver o se vincula con una cuestión de derecho penal, el famoso principio de no retroactividad de la ley penal. Tenemos que tener una ley previa, escrita, positiva, al hecho que se va a juzgar. Pues bien, el artículo 118 de la Constitución, como ustedes saben, hace referencia al derecho de gentes. Por eso es que aquí, en esta cita, se dice que la aplicación de principios y normas de derechos de gentes no podría violentar el principio de no retroactividad de la ley penal. La argumentación que se da
en contra de la tesis de Belluccio es que justamente el derecho de gentes ya es la norma cristalizada a través del decantamiento de siglos, del comportamiento humano en el que se han ido estructurando ciertas conductas como intrínsecamente injustas y por lo tanto susceptibles de reproche. Bueno, esta sería la norma que explicaría o justificaría esta sanción. Pero más allá de este debate, si esa es la norma o no es la norma, porque la norma requiere una ley previa y precisa y positiva y anterior, bueno, más allá de ese debate, lo interesante a los efectos de lo que aquí a nosotros nos preocupa plantear es que el juez Belluccio vuelve a cargar en contra de esta idea de derecho natural, al que considera suprapositivo, constituido por criterios de justicia no previstos en el derecho vigente al tiempo de los hechos. Bueno, ya saben que hay quienes piensan que sí, pero lo importante es rescatar, insisto, esta idea. Hay quienes piensan que el derecho natural no debería ser invocado. En otra causa, en la causa Simón, se dice que el legislador puede, nunca se sabe, puede dictar leyes manifiestamente injustas. Si esto fuese el caso, entonces resultaría aplicable la famosa cláusula Radbruch, la fórmula Radbruch. La extrema injusticia no es derecho. Es decir, no cualquier ley es derecho. Hay una distinción entre ley y derecho. Si fuese este el caso, dicen los jueces, entonces renace el debate acerca del sentido último de la ley. Y ese es el debate en torno de la presencia del derecho natural. El derecho natural es como el elemento civilizador, dice Orbada. Es como el que hace referencia al límite extremo, dice Alexis. Más allá de esto no se puede tolerar. Más allá de esto estamos en la injusticia extrema. Este es un debate, el propio Alexis lo reconoce, inacabado. Durante décadas y siglos, el pensamiento filosófico ha debatido sobre estas graves cuestiones. En estos capítulos hemos tratado de mostrar esta presencia de este grave e importante debate a partir del análisis jurisprudencial que hace la Corte Suprema, interpretando algunos derechos constitucionales. Espero, estimados alumnos, que estas reflexiones les hayan parecido útiles para entender mejor el sentido último del derecho y también el funcionamiento del derecho. En las próximas clases, en las unidades de aprendizaje 6, 7 y 8, vamos a volver sobre estos mismos temas, pero ya de una perspectiva más amplia. Vamos a hacer consideraciones generales sobre historia de la filosofía del derecho, sobre cuestiones de dogmática jurídica, por ejemplo el tema de las fuentes del derecho, pero todas ellas conducen siempre a tratar de responder la misma pregunta acerca del límite extremo del derecho. Es interesante cómo la jurisprudencia de la Corte en casos difíciles acude a ellas. Esto creo es una buena enseñanza que interesará retener. Muchas gracias.